a ver un tipo de investigación que es la investigación etnográfica. ¿Alguno de ustedes investigó sobre lo que es la investigación etnográfica? Yo, profe. Ok, te escucho, dime, ¿qué investigaste de eso? Voy, permítame un ratito. Sí, claro. ¿Me escuchan? Sí, sí te escucho. Adelante. Ahí está, ahorita lo digo. Lo que investigué, fue que también es conocida como cualitativa. La investigación igual a etnográfica también es conocida como una investigación cualitativa. Que es constituido como un método de investigación útil también, que sirve para identificación, para un análisis y soluciones múltiples. Según su significado, es que el término etno se refiere a cual que es un grupo humano unido por vínculos de raza o nacionalidad. Su objetivo principal está dirigido a comprender una determinada forma de vida desde el punto de vista de quienes pertenecen. Y su meta es captar la visión de los nativos, su perspectiva del mundo al que lo rodea. Fue lo único que yo investigué, profe. Ok, bueno, en lo que es la investigación etnográfica, vamos a darnos cuenta de algo. Dentro de este tipo de investigación no existe lo que es un problema. ¿A qué me refiero? Existen tipos de investigación que se van a centrar en abordar problemas para poderlos estudiar y poderles darle solución. En el caso de la investigación etnográfica, su punto clave es más que indagar sobre un problema, es comprender una situación sin meterse en estudiarlo como un problema. Aquí comentaba su compañero, se centra en comprender algún estilo de vida, una forma de interacción, una forma de convivencia. Por lo tanto, etimológicamente, etnografía significa lo que es etno, que viene del griego etnos, que significa pueblo, tribu, y grafía, que es escribo, o sea, es escribir la historia de vida de un pueblo. Entonces, la etnografía se convierte en una investigación cualitativa. ¿Por qué? Porque busca describir situaciones para poderlo entender. Aquí en la etnografía no realizamos lo que son gráficas, no realizamos lo que son numeraciones, sino nos centramos en el conocimiento y la comprensión de los hechos. Por ejemplo, si vamos a una zona alta, por ejemplo, a estudiar lo que es la historia de vida de algunos nativos de algunos pueblos de la zona alta, lo que nosotros vamos a querer con la etnografía es comprender cómo es la interacción entre los integrantes de ese pueblo, cómo se comunican, el significado que tienen sobre ciertos actos, es el conocimiento de la cultura, el estilo de vida. Por ejemplo, la cultura de China a la de México, la sociedad de China a la de México, ¿es la misma? No. No, profe. Ok. ¿Qué características pueden darme ustedes de la cultura china o de los pueblos que están entre lo que es ese lugar? ¿Qué características podrían darme? Puede ser que ellos siempre tienen como un lugar de ritual en donde ellos adoran estatuas o a sus dioses. Eso es la diferencia, una de las diferencias que hay entre nosotros. Ok, ahora, por decirlo así, los dioses que ellos adoran son los mismos a los que adoramos aquí en México. No. No, cambian. La forma de los dioses cambia, uno. Dos, la manera en cómo le rinden tributo cambia en China a como es en México. Entonces, si yo quiero investigar lo que es, cómo es la situación de lo que es los habitantes de China, voy a empezar a estudiar su cultura, el significado de su cultura, de igual forma, cómo es el proceso de interacción. Un ejemplo podríamos poner
Allá en China, la figura del padre, las personas prácticamente lo ven como una reverencia. ¿Qué significa? Los hijos se hincan hacia los padres por la gran adoración que sienten hacia los padres. En el caso de México, no. En México no pasa eso. ¿Por qué? Porque son culturas distintas, tienen significado distinto, tienen ideologías distintas, es un estilo de vida distinto, y la etnografía lo que va a hacer es estudiar y comprender el estilo de vida de esas personas. ¿Será correcto aplicar la etnografía, ir a un pueblo y decir ese estilo de vida no sirve o ese estilo de vida no está bien? ¿Sería correcto hacer eso? No, yo creo que no. No, porque solamente vamos con el objetivo de conocer, de poder interpretar lo que ellos interpretan de las cosas que ellos llevan a cabo. Es como, por ejemplo, al analizar las diferentes religiones, el cristiano con el católico, ¿es lo mismo? No, No, tampoco. no, cambian. Cada uno tiene una ideología, cada uno lleva un estilo de vida, cada uno tiene una forma de interaccionar. Vamos a poner un ejemplo. Si alguno ha ido a una iglesia católica, a una iglesia cristiana, ¿es el mismo proceso? ¿Es lo mismo que ocurre? No, profe. No, profe. Es totalmente distinto una con otra. ¿Por qué? Porque están en interpretaciones distintas, conceptualizaciones distintas. Nos damos cuenta con la Biblia. La Biblia es una sola, pero cada religión lo puede interpretar de diversas maneras. ¿Y nosotros qué es lo que vamos a hacer en la etnografía? Vamos a ir hacia donde están esas personas que queremos estudiar y comprender lo más cercano que se pueda a la interpretación que ellos le dan a lo que es el estilo de vida, sus creencias, lo que tiene que ver con la forma como interpreta la vida, cómo conceptualizan, cómo convive, cuál es el objetivo que tiene. Todo eso es lo que va a estudiar la etnografía. Por eso les comentaba, en la etnografía no hay problema que investigar, simplemente es comprender y conocer las características que tiene lo que es un pueblo. Es un acercamiento a conocer la realidad de las personas que viven dentro de ese contexto. Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo con una empresa. Por ejemplo, en la empresa Bodega Aurrerá, en comparación con la empresa de fábricas de Francia. Okay. La forma en la cual interacciona el personal, ¿será la misma? No. No, No, profe. cambia. Ok. La ideología que tiene la empresa, tanto de bodega como de Walmart, como de fábricas de Francia, ¿es la misma? No. Tampoco, ¿Serán la profe. misma ideología? No. Tienen diferente misión, diferente visión, diferente forma en la cual se trata al cliente. Es muy diferente. Entonces, si ustedes quisieran ocupar la etnografía para estudiar lo que es una empresa, lo que estarían estudiando con la etnografía es cómo es la comunicación dentro de esa empresa, cómo conceptualizan la visión los empleados que están dentro de esa empresa, cuál es el estilo laboral o la forma laboral que se lleva dentro de esa empresa. No estudiaríamos un problema, sino sería para conocer el desenvolvimiento de las personas dentro de lo que es ese contexto. Sí vamos a estar aquí un poco con la etnografía. Sí, profe. ¿Vamos entendiendo? Sí, ok. ¿Qué más investigaron los demás de etnografía? Bueno, yo investigué lo que fueron unas características que fueron unas de las que ya mencionó usted. Ajá. Investigué lo que, por ejemplo, a mí me pareció que una de las características que incluía era que el investigador comienza su trabajo con una etapa denominada. Los datos analizados proceden siempre. El investigador recoge los datos de manera naturalista, como usted lo estaba mencionando, y el tratamiento posterior de los datos se realizan a través de un análisis cualitativo. Okay.
Porque es una investigación cualitativa? Porque nosotros no vamos a manejar aquí cantidad, vamos a manejar el conocimiento de características. Ahora, mencionaba del investigador. Si ustedes, imaginemos, van a ir a investigar la historia de vida de un pueblo, de cierta cultura, ustedes para empezar tienen que estar dentro del ambiente natural para poder dar una interpretación. ¿Qué significa? Si voy a estudiar la cultura china, por decirlo así, voy a ir al lugar donde está esa cultura, voy a interaccionar con las personas que forman parte de esa cultura, voy a llevar a cabo incluso los rituales o los actos que ellos llevan a cabo. ¿Para qué? Para poderlo experimentar y poder interpretar lo que ellos viven dentro de ese contexto. Por ejemplo, ¿ustedes cómo pueden conocer el ámbito, el ambiente laboral dentro de lo que es la empresa Telcel? ¿Cómo lo podrían conocer ustedes? El ambiente laboral. ¿Cómo creen ustedes que podrían conocer el ambiente laboral dentro de lo que es la empresa Telcel? ¿Cómo podrían Pues de hacer? pues de la misma manera, o sea, investigando o en este caso entrevistando, ¿no? A las personas que trabajan ahí. ¿Okay? Tendríamos que estar viviendo junto con el personal la situación. ¿Qué significa? Si yo voy a investigar a la empresa Telcel, tengo que estar en ese lugar, en ese ambiente natural para poder comprender cómo es el ambiente natural dentro de lo que es esa empresa. Tengo que tener interacción, como decía sus compañeras, tengo que hacer observaciones, tengo que hacer entrevistas, pero también en la etnografía me dice, tienes que formar parte de ese grupo social. Por ejemplo, ¿alguno de ustedes trabaja en alguna empresa? ¿Alguno de ustedes trabaja en alguna empresa, no? No, profe. No, yo profe. no. Si alguno de ustedes trabajara en bodega Herrera y estuviera en un área de bodega Herrera, ¿pudieran comprender el ambiente laboral de ese contexto? Sí, profe. Sí, porque están dentro de ese entorno. Entonces, en este caso, el investigador etnográfico tiene que ir al lugar y formar parte del lugar. Lo que cuesta más es que los integrantes de ese grupo social tengan la confianza para que esta persona forme parte de su grupo y logre el investigador obtener lo que es información del estilo de vida de ese contexto. Ahora, ustedes en la etnografía, su objetivo de la etnografía es llegar a cambiar estilos de vida. ¿Será que la etnografía tiene el objetivo de cambiar estilos de vida? No, profe. No, No, yo digo que solamente lo vamos a estudiar para comprender cómo es el desenvolvimiento dentro de ese contexto, pero no vamos a cambiar nada. Y a ver, intenten ir ustedes a la zona alta y cambiar el estilo de vida de los lacandones. No van a poder. O sea, simplemente lo que pueden hacer es conocer cómo se desenvuelven ellos allá, interpretar los actos que ellos hacen para poder tener un entendimiento, poderlo redactar y dar a conocer lo que es el estilo de vida. Aquellas personas que se dedican a elaborar libros donde hablan de los pueblos indígenas, utilizan o emplean lo que es la etnografía dentro de lo que es la investigación para poder darnos a conocer libros donde venga detallado cómo viven ciertas personas en ciertas zonas. Todas esas personas que hacen una hidrografía de los pueblos indígenas utilizan lo que es la etnografía. Nos dice acá, la etnografía es un método de investigación que consiste en observar las prácticas culturales de los grupos sociales para poder participar en ellas, para así poder contrastar lo que la gente dice y lo que hace. ¿Qué entienden en este aspecto? Contrastar lo que la gente dice y lo que hace. ¿Cómo le entienden esa parte?
contrastar lo que la gente dice y lo que se hace. Es como decir lo que yo hablo y lo que yo hago, ¿no? Por ejemplo, la gente puede decir, en tal lugar viven así y así, y tienen unas feas costumbres. Pero tú como investigador etnográfico, cuando te adentras a ese contexto, vas a lograr entender que lo que la gente allá afuera dicen que es horrible, para ellos tienen una interpretación y tú lo vas a comprender y te vas a dar cuenta. La realidad es esto, lo que se vive ahí es esto, y lo que dicen fuera de ese contexto no es real. Por eso nos habla de poder contrastar lo que la gente dice y lo que hace. Realmente lo que ocurre en ese contexto tiene una interpretación y tiene un significado como tal. ¿Sí vamos entendiendo acá? Sí, profe, sí. Ok, ¿por qué es importante la etnografía? Un aspecto importante de la etnografía es lo siguiente: nos va a ayudar a comprender la realidad social. ¿Qué entienden por realidad social? ¿Cómo son las cosas? En este caso, por ejemplo, si vamos a investigar, como dice usted, la zona alta, la realidad de cómo viven ellos, cuáles son su cultura. Exactamente, realmente cómo están pasando las cosas, qué es lo que está sucediendo, cuál es el origen de estas sociedades, de estas culturas. A eso nos referimos con la realidad social, lo que realmente está pasando dentro de ese grupo que se está estudiando. Esa es una, nos ayuda a entender realidades. Dos, los datos recopilados consisten en la descripción detallada de sus costumbres, creencias, mito, historia, lenguaje. Aquí prácticamente vamos a describir cuáles son sus costumbres, su estilo de vida, en qué creen, por qué creen eso, cómo perciben la vida esas personas, el porqué de sus creencias y todo eso. Todo eso lo vamos a ir recaudando en lo que es la investigación etnográfica. Por ejemplo, si ponemos, hay empresas que tienen una línea religiosa. Por ejemplo, hay otras empresas que no lo tienen. Vamos a comparar. Una escuela religiosa con una escuela que no es religiosa, ¿comparten las mismas ideologías? No. No. Siempre va a haber algo característico en las escuelas religiosas que lo van a hacer diferentes a las escuelas regulares. Por ejemplo, aquí tenemos escuelas como el Instituto de la Tapachula, que es una escuela religiosa, en comparación con otras escuelas, sea pública o privada, que no mantienen una línea en relación a la religión. Entonces, prácticamente ese contexto que se encuentra ubicado dentro de ese entorno tiene una forma de funcionar en comparación con otra empresa. Por ejemplo, las escuelas religiosas mantienen una filosofía distinta a las de otras escuelas. Su filosofía está centrado en la creencia de un ser divino. Y lo que, aunque estén dando clases, le sea la materia que sea, siempre va a estar en juego la filosofía de esa institución en comparación con otra que no sea bajo la línea de una religión. Entonces, vamos a encontrar empresas que sí guardan mucho en su filosofía lo que tiene que ver ciertos aspectos que los hace diferentes a otras empresas, aunque estén ofreciendo el mismo servicio. ¿Sí vamos a estar acá? Sí, profe. Ok. Nos dice que en la investigación etnográfica, la etnografía se entiende como una metodología de campo que emplea distintas técnicas para la obtención de información. Es una metodología de campo, ¿por qué? Porque tienes que estar en el lugar. Por ejemplo, ustedes podrían hacer una investigación etnográfica de los lacandones sin ir a ese lugar. Yo creo que sí se podría, pero como tal no, ¿Qué? porque siempre necesitamos, o sea, que la información que investigaríamos no la tendríamos como quisiéramos. Exactamente. La investigación etnográfica me obliga a ir al lugar. ¿Por qué? Para obtener una información más concreta y algo importante, la interpretación. Vamos a poner un ejemplo. No es lo mismo, por ejemplo,
que yo pero imaginemos, en el grupo de ustedes, que yo estuviera como alumna, pero yo un día no fui a la escuela y dentro del grupo de ustedes hubo una situación, un conflicto fuerte. Es lo mismo que venga yo y le pregunte a una de ustedes qué ocurrió y me diga qué fue lo que pasó, a que venga yo y vaya y había estado en el lugar. ¿Sería lo mismo o es diferente? Es diferente. Es diferente. ¿Por qué? Porque tendría en la etnografía que vivir la situación para poderla interpretar. Por eso es aquí que me dice, es una metodología de campo. Tengo que estar en el lugar y requiere de varias técnicas. Por ejemplo, observar. 2, también requiero de la técnica de entrevistar. Por ejemplo, si ustedes quieren entender la situación del ambiente laboral en una empresa, ¿a quiénes entrevistarían? Creo que empezarías desde lo más alto. En este caso, pues, al gerente o al que está al mando de la empresa. Ok. ¿A quiénes observarían? ¿A quiénes observarían? Pues a su entorno para querer conocer más, estarlos viendo qué hacen, qué no hacen y todo eso. Ok. Tendría que observar a todos aquellos que están inmersos en la situación o están dentro del contexto. Pero sí, la investigación etnográfica me pide estar en el lugar. ¿Por qué? Porque voy a interpretar lo que otros interpretan de las cosas que hacen en su vida cotidiana. Ahora, la etnografía no es una simple técnica, sino una estrategia metodológica que permite obtener información cualitativa del contexto estudiado. En este caso vamos a obtener información del contexto en el cual hemos decidido llevar a cabo la investigación. Pero sí, es un trabajo de campo, involucra que interaccionemos con todas las personas que forman parte de ese contexto y sí, tengamos informantes claves para poder obtener la información. ¿Vamos a dar hasta ahí? Sí, profe, sí. Sí, profe, muy bien. Okay. Les pregunto a ustedes, ¿qué limitantes podría tener la investigación etnográfica? ¿Qué limitantes? Dependiendo a dónde querramos ir. Dependiendo de dónde puedan ir, ¿ok? Por ejemplo. Ajá. Dígame. Por ejemplo, si ya lo ponemos fácil, por ejemplo, de ir a bodegas, así como usted dijo, y a, ¿cómo se llama? Fábricas de Francia, pues ahí sí podemos pasar, podemos entrevistar y podemos observar. Pero ya lo que nos impediría sería un gran límite, por ejemplo, sería la cultura, o sea, hacer esa investigación etnográfica de, por ejemplo, de un país a otro, eso sería como un poco limitante. Ok. Por ejemplo, hay algunas empresas que no te van a permitir ni siquiera entrar. Ajá. ¿Por qué? También, porque sí. es muy cerrado. ¿Qué significa? Hay empresas que lo que está dentro de la empresa no sale de ahí y difícil y muy poco probable es, si se dan cuenta ustedes, que permitan que otra persona ingrese a su empresa y estudie una situación de la empresa. ¿Por qué? Porque ahí son más delicados algunas empresas que no permiten el acceso fácilmente. Otra, puede ser que ustedes vayan a hacer una investigación etnográfica a una empresa y detecten algo que realmente no está bien o que realmente está afectando a los empleados o algo que realmente impide el crecimiento de la empresa. Lo que no me va a permitir la etnografía es dar una propuesta de mejora. ¿Por qué? Porque la etnografía no me va a permitir cambiar nada, solamente me va a ayudar a conocer cierta situación, pero yo no puedo modificar absolutamente nada. Vamos a poner un ejemplo. Hay lugares donde a las mujeres se les pega, se les maltrata. En ese contexto es normal que pase eso, pero en nuestro contexto mexicano lo vemos mal. ¿Pero qué pasa? Nosotros no podemos ir a ese lugar y cambiar
esos estilos de vida o modificar las ideologías que ahí tienen. Esa sería una de las limitantes de la etnografía. No me va a permitir ni dar propuesta de mejora, ni llegar a generar un cambio. ¿Por qué? Porque aquí no intervenimos. Aquí solamente nos vamos a dedicar a conocer. Algo importante que me pide la etnografía: no juzgar. ¿Qué entendemos por no juzgar? Pues, bueno, en el caso de la investigación sería, por ejemplo, si voy a una comunidad, a una sociedad donde sus cualidades o creencias de ellos sean, porque a veces son muy raras, muy extrañas, ¿no? Entonces nosotros solemos reírnos de sus creencias, lo cual siento que a eso se refiere, ¿no? Ah, exactamente. Es como, por ejemplo, voy a poner un ejemplo claro. Imaginemos que yo soy de la religión cristiana y quiero hacer una investigación etnográfica sobre la religión católica. ¿Qué puede pasar ahí conmigo? Pues en el caso de esas dos, de las dos iglesias, sé que en una, o sea, no te prohíben lo que es el uso de la ropa, ¿no? El mezclilla, los vestidos, lo corto, lo largo. Eso sería una, ¿no? Sí. Pero ¿qué podría pasar si yo soy cristiana de Hueso Colorado y me toca hacer una investigación etnográfica en una iglesia católica? ¿Qué va a pasar con mi actitud ante hacer esa investigación etnográfica? Creo que se sorprendería ¿Ah? ¿Okay? de cierta manera porque, como dice usted, no, las dos religiones son totalmente diferentes creencias. Entonces, usted respetaría su religión y todo, pero sí se sorprendería de la católica. Okay. Puede ser que mi actitud sea de, ay, ¿por qué creen en eso? ¿Los va a castigar Dios? Eso está mal. ¿Por qué? Porque mi religión es distinta. Claro, hay personas, por eso no dice, no juzgar, hay personas que sí tienen la capacidad de hacer una investigación etnográfica, aunque investiguen situaciones que van en contra de sus ideales. Hacen investigación, no juzgan, no hablan de más, simplemente desarrollan su investigación etnográfica tal cual y como debe de ser. Y otra cosa que menciona aquí, ni intervenir en los problemas, conflictos y decisiones de las personas. Que venga yo y tenemos que cambiar esto, o que venga yo y debemos de hacer esto. Yo no puedo hacer eso en la investigación etnográfica. ¿Por qué? Porque no hay una intervención, repito. Es una investigación donde no hay problemática. A ver, ¿por qué no hay una problemática en la etnografía? Porque tendría que aceptar tal como son los hechos. ¿Por qué creen? Okay, aquí hay una participación. Los demás, ¿por qué creen que no hay una problemática en la etnografía? Porque pues ellos nada más redactan lo que ven y ya no tienen que dar su punto de vista, siento yo, ¿no? Ya no se meten a más profundo. Exactamente, porque la etnografía solo me va a permitir comprender, más no me va a pedir vas a intervenir, vas a modificar. En cambio, hay otros tipos de investigación que sí me lo van a permitir, que más adelante los vamos a ir viendo. Pero en el caso de la etnografía debemos entender, no hay problemática. Solamente nos dedicamos a comprender, a interpretar, a describir el estilo de vida de un conjunto de individuos, pero hasta ahí. No podemos proponer tampoco, porque no va con ese objetivo la etnografía, simplemente es observar, analizar la situación, describirla, informantes claves para poder comprender más. Es como que yo quiero interpretar lo que esas personas que viven ahí interpretan de su mundo. A eso se dedica lo que es la etnografía. ¿Sí vamos entendiendo? ¿Quedó entendido lo de etnografía? Sí, profe. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. ¿Alguna duda, Sí. pregunta? No. No, ok. Bueno, el día lunes vamos a seguir viendo los últimos puntos de la etnografía y nos vamos a meter con el método, el tipo de investigación que es la investigación acción. Eso va a ser para el día lunes. Vamos a ver
a finalizar con etnografía y vamos a ver el método de investigación-acción y ya el día martes nos vamos a meter con la investigación de tipo documental, ¿sale? Para ir comprendiendo cada uno de los tipos de investigación y cuando a ustedes ya les toque hacer los pasos de la investigación, ya detecten aquí esto quiero investigar, por lo tanto tengo que aplicar tal tipo de investigación. Por eso lo vamos a ir viendo paso a paso. Este sería el primer tipo de investigación, ¿sale? ¿Vamos, Tara? Sí, profe, está bien. Ok. Sí, profe. Vuelvo a repetir, ahorita no les dejo ninguna tarea, descansan en mi materia este fin de semana. El lunes vemos todos los tipos de investigación, lunes, martes, hasta el miércoles culminaríamos con todos los tipos de investigación. Hasta el jueves probablemente les deje una tarea sobre los tipos de investigación, ¿sale? Ya se los colocaré el día jueves para que me lo entreguen de jueves a jueves, ¿sale? Sí, profe, Está está bien. bien. Sí, Ok. profe. Bueno, culminamos. Me dio gusto el día de hoy trabajar con ustedes. Mil disculpas que ya no me pude conectar. Me sentí un poco mal, por eso ya no pude tener videoconferencia. Pero continuamos en nuestro horario a las 12 para estar en videoconferencia. ¿Sale? Sí, Está gracias. bien. Hasta luego. Hasta luego.